Nuestro afán por alimentarnos puede convertirse en una lucha por el control. Aquí está Erin Davis. Imagina que somos cazadores o recolectores y nuestra prioridad principal es encontrar alimentos para alimentar a nuestra familia. En ese contexto entenderíamos claramente que sin la provisión de Dios nos enfrentamos a serios problemas. Esa es nuestra realidad, aunque en la actualidad estamos algo desconectados de ella. Dios está diciendo, déjame esto a mí, déjame trabajar en esta área, déjame mostrarte un camino mejor. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de junio de 2024. Cuando se trata del tema de la comida, puede ser difícil encontrar el balance adecuado. Sé que a mí me pasa. Podemos caer en elecciones poco saludables, sentirnos culpables y girar hacia el otro extremo en un intento de corregir el rumbo. Así que tenemos por un lado comer en exceso y por el otro no comer. Y nos encontramos en una especie de péndulo hasta el punto en que podemos hacerle un gran daño físico a nuestros cuerpos. Nuestra invitada de hoy, Erin Davis, dice que esta no es la imagen bíblica del ayuno y el banquete. Ir de un lado a otro como un péndulo. Para ayudarnos con esto, Erin ha escrito un libro devocional titulado Fasting and Feasting, Ayuno y Banquete, en español, pero solo está disponible en inglés. Erin es conocida para Aviva Nuestros Corazones. Ella es coanfitriona del podcast en inglés Grounded, y Erin y su esposo Jason son parte del equipo de Revive Our Hearts. Espero que hayas escuchado el episodio de ayer de Aviva Nuestros Corazones. Erin y mi coanfitriona Dana Gresh nos presentaron el concepto de hábitos saludables en nuestras vidas, incluso en el área de la comida. Erin nos recordó que la comida está destinada a ser una lección objetiva para señalarnos al único que realmente nos satisface, y ese es Cristo. Si te perdiste el episodio anterior, siempre puedes visitar nuestra página Aviva Nuestros Corazones o ir a la app para ponerte al día. Ahora escuchemos juntas mientras Dana y Erin continúan ayudándonos a entender el punto de vista de Dios sobre el ayuno y la celebración o el banquete. Cumplí 40 años en abril de 2020. En realidad creo que los grandes momentos de la vida son grandes oportunidades para ayunar. Así que si vivo hasta una edad promedio, 40 sería una especie de punto medio para mí. Hablé con mi familia y les dije, escuchen, creo que quiero hacer un ayuno de 40 días. Había hecho esto antes, otro ayuno de 40 días cuando lancé el Ministerio de Mujeres de mi iglesia. Sentí que quería hacerlo de nuevo como un acto para mostrarle al Señor mi intención de dedicarle la segunda mitad de mi vida. Estaba marcado en mi calendario, pero luego llegó marzo del 2020. Cuando el mundo cerró debido a esta nueva amenaza, el COVID-19. Era algo nuevo en ese momento, pero también fue cuando decidimos lanzar el podcast en inglés Grounded, que sería en español Arraigadas. Así que fui donde mi esposo y le dije, no sé si debo ayunar. Todo se siente patas arriba y ahora tengo esta nueva área de énfasis en el ministerio. No lo sé. Estuvimos trabajando muchas horas extras. Y si recuerdas, había mucho miedo por la comida. No se podía comprar pizza congelada y todas esas cosas raras. Así que pensé, Desinfectábamos la comida cuando la traíamos a la casa. Fue una locura. Sí, hicimos todo eso, pero lo que Jason sabía y lo que yo sabía, y no estoy segura de si sabes esto, Dana, ciertamente no hemos hablado de ello públicamente, pero mi hijo mayor, a quien amo profundamente, él y yo hemos tenido históricamente una relación tensa. No sé si es que somos muy parecidos o muy diferentes, pero hemos tenido discusiones. Yo supe que no quería tener la segunda mitad de mi vida ese tipo de relación con mi hijo. Y para hacer referencia al episodio anterior, eso era mi hábito.
tratamos muchas cosas para evitar las discusiones. Yo leí un libro sobre paternidad, incluso los dos fuimos a terapia. No había nada en particular, simplemente luchábamos por llevarnos bien. Estábamos hablando ayer de esto cuando Cristo dijo a los discípulos que trataron de liberar a un endemoniado. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y también hablamos sobre el ayuno. Puedes ver más sobre esto en Mateo capítulo 17, versículo 21 y Marcos capítulo 9, versículo 29. Así que, Erin, lo habías intentado todo y todavía tenías ese tipo de relación de la que querías ser liberada, la tensión en tu relación con tu hijo. Correcto. Yo quería tener una relación tierna y cercana con mi hijo. Mi esposo Jason sabía que esa era una de las razones por las que yo estaba ayunando y una de las cosas que le estaba llevando al Señor mientras consideraba la segunda mitad de mi vida. Probablemente por eso me dijo, adelante, hazlo, cariño. Él sabía que era un punto de tensión en nuestra familia. Así que lo hice. Entré en ese ayuno 40 días antes de mi cumpleaños número 40, que habría sido aproximadamente a mediados de marzo del 2020. Estábamos dando a luz, por así decirlo, a este esfuerzo, a este nuevo podcast de Grounded, el cual hacíamos diariamente. Fue una enorme cantidad de tiempo, energía y fuerza mental. Y puedo decir que el Señor usó todo eso durante el ayuno. Yo sentí que tuve mucha claridad dada de parte del Señor. Y me emociona tanto decir que de alguna manera fue misterioso, pero de alguna manera el Señor hizo un trabajo de sanación entre mi hijo y yo. Ahora tenemos una relación normal. Soy su madre. Él es mi hijo. Definitivamente a veces tenemos que estar en desacuerdo, pero lo que sea que había entre nosotros se ha ido. El Señor me libró de ello. Wow, Erin. Tengo que preguntar, probablemente tienes el permiso de tu hijo para contar esta historia, ¿cierto? Claro, lo tengo. Intento no contar las historias de mis hijos sin pedir permiso. Así que le pedí permiso justo antes de grabar. Le pregunté si podía y me dijo en sus muchas palabras, claro, no creo que le importara, pero hemos hablado mucho de ello. Hemos hablado mucho de lo agradecido que él está de que nuestra relación haya sido sanada. Bueno, Erin, sacas a colación una disciplina espiritual realmente complicada y quizá una de las más incomprendidas. El ayuno. El día de ayer estábamos hablando de algunas de las razones por las que quizá no lo practicamos y de lo necesario que es llevar un hábito de ayuno. Pero, ¿por qué crees que es así? ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos que tenemos sobre el ayuno? Bueno, Dana, en realidad no está normalizado, así que parece algo muy raro. Además, hay un pasaje en las Escrituras en el que Cristo dice, y cuando ayunen, lo pueden ver en Mateo 6, versículos 16, se da por hecho que lo vamos a hacer. Pero él contrasta la forma en que los fariseos ayunaban con la forma en que nosotros podríamos ayunar. Casi parece que nos está diciendo que tiene que ser en secreto. En realidad, no creo que eso sea lo que esté diciendo, pero lo que Cristo sí está diciendo es, no se lo digas a todos, el Señor te recompensará. No pongas mala cara, no vayas por ahí diciendo, o más bien lamentándote, estoy ayunando. Pienso que hemos tomado ese pequeño pasaje sobre el ayuno y lo hemos sobreaplicado, de modo que nadie habla nunca de ayunar cuando ayuna. Bueno, si nadie habla de ello, entonces no sabremos si alguien lo hace. Además, pienso que la industria de la comida y las dietas se ha apropiado de algo que se supone pertenece al pueblo de Dios. Quiero decir, ha sido todo un tema de conversación en los últimos años, todo esto del ayuno intermitente. Lo hemos descubierto como el milagro para la salud. Y me río por dentro porque pienso, oh sí, las Escrituras han hablado de eso durante miles de años. Pero ahora se asocia con la pérdida de peso. Y como el pueblo de Dios sabemos que nuestros cuerpos son temporales, sabemos que no debemos obsesionarnos con nuestro peso. Entonces decimos, bueno, ¿debería ayunar si está asociado con la pérdida de peso?
¿Eso es lo mismo que un desorden alimenticio? Nos han transmitido un montón de mensajes confusos, así que puede ser difícil extrapolar lo bueno que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Así que confieso, es confuso. ¿Y nos pudieras dar tú una definición rápida del ayuno, Erin? Solo para que todas estemos en la misma página. Claro, ayunar es negarte a comer con el propósito de buscar al Señor. Entonces, esto es lo que hago cuando estoy ayunando y tengo hambre. Mi primera oración es: Dios, ayúdame a tener hambre y sed de justicia como tengo hambre física en este momento. Permite que mi espíritu tenga dolores de hambre donde sé que te necesito a ti y a tu palabra. Ahora, debo decir que casi siempre en las Escrituras el ayuno es de comida. La única excepción que se me ocurre es en el Nuevo Testamento, donde Pablo habla de parejas casadas negándose el uno al otro o negándose su intimidad sexual por un periodo de oración y búsqueda del Señor. Esa es la única excepción que conozco. Así que muchas veces cuando hablamos de ayuno decimos, bueno, no tiene que ser de comida, puede ser de las redes sociales o de la televisión. Esas pueden ser cosas muy buenas para negarse a sí mismo, pero pienso que la razón por la que es la comida en las Escrituras es porque la comida es esencial para la vida. Podríamos pensar que lo es, pero las redes sociales nunca van a ser esenciales para la vida. Ver televisión nunca va a ser esencial para la vida. El café o la Coca-Cola nunca va a ser esencial para la vida. Así que hay un nivel de intensidad donde es como voy a quitar esta cosa de mí mismo, si no como voy a morir, para expresar la urgencia o el nivel de mi dependencia del Señor. Me encantó eso, Erin. Entonces, si la comida es esencial para la vida, ¿por qué Dios nos pediría que la retuviéramos? Bueno, creo que, de nuevo, eso nos lleva al hecho de que hay dos hábitos, el ayuno y el festejo. No todo tiene que ir a esos dos extremos. Dios no nos llama a ayunar hasta morir. O incluso hasta que nos enfermemos. Así es. Sabes, en la universidad tuve un fuerte trastorno alimenticio. Era anoréxica. Estaba muy, muy delgada. Ese no era un ayuno que honrara a Dios, porque se trataba de estar delgada. No se trataba de buscar al Señor. Todo este tema del ayuno requiere caminar en el Espíritu. Podríamos pensar en este concepto y diríamos, de acuerdo, Dios, dame las reglas. ¿Cuántos días ayuno? ¿Qué como o no como cuando ayuno? ¿Qué como cuando termino de ayunar? ¿Qué puedo orar? Bueno, eso no es la vida cristiana en su mayor parte. Requiere que caminemos en el Espíritu, que busquemos al Señor. No soy una experta en ayunos, pero es una disciplina espiritual que forma una parte realmente importante en mi vida. He hecho 2 ayunos de 40 días, de un día, de 10 días, de 2 días. No seguimos un libro de reglas, sino que buscamos al Señor y le pedimos que nos guíe. Pienso que la comida en general está hecha para indicarnos que necesitamos a Dios. El hecho de que ese medidor de necesidad se apague tan a menudo, perdemos esto un poco de vista porque vamos al supermercado, ¿verdad? Imagina que somos cazadores o recolectores y nuestra prioridad principal es encontrar alimentos para alimentar a nuestra familia. En ese contexto entenderíamos claramente que sin la provisión de Dios nos enfrentamos a serios problemas. Esa es nuestra realidad, aunque en la actualidad estamos algo desconectados de ella. Y pienso que es igual con muchas cosas que son gran parte de nuestra vida. Dios está diciendo, déjame esto a mí. Déjame trabajar en esa área. Déjame mostrarte un camino mejor. Se trata de volver nuestros corazones a Él. Y hay diferentes maneras de ayunar. La Biblia tiene diferentes ejemplos. Por ejemplo, el ayuno de Daniel. Él decidió abstenerse de las ricas comidas de la mesa del rey y comer solo verduras, cereales y agua, las cosas que Dios había creado. Lo repito, se trata de volver nuestros corazones a Él. De eso se trata. No se trata de la comida, ni siquiera se trata de no comer. Se trata ante todo de decir, tengo hambre de ti, Señor. Enséñame lo que eso significa. Enséñame a deleitarme con tu presencia. Enséñame a deleitarme con tu palabra.
Erin, llévanos a un pasaje que donde quiera que estemos ayunando podría ayudarnos con nuestro entrenamiento de resistencia en esta área de disciplina espiritual. Bueno, hay tantos pasajes a los que podríamos ir, pero creo que si estás buscando el pasaje fundamental sobre el ayuno, especialmente si eres un cristiano que está luchando con ¿es esto para mí o no es para mí? ¿Debo ayunar o no debo ayunar? El lugar al que debes de ir es al capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Allí es donde vemos a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, entrar en un ayuno de 40 días. No les voy a leer todo el pasaje, pero te animo a que puedas leerlo más tarde. Es Mateo 4, de los versículos del 1 al 11, pero solo quiero destacar algunas cosas que me llaman la atención sobre el ayuno de Cristo. Este es un ayuno famoso. Él se dirigió al desierto y pienso que hay algunas cosas realmente interesantes. Primero, el ayuno de Cristo siguió a un momento de victoria. Así que si vas un poco antes de que esto sucediera en Mateo 3, lo que sucedió en Mateo 3 fue el bautismo de Cristo. Y ese es, por supuesto, el momento en el que el Padre exclama desde el cielo: "Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido". Luego el Espíritu Santo descendió como una paloma. Cristo pasó de ese momento, que tuvo que ser un momento tan poderoso de afirmación de lo que Él había venido a hacer a la tierra, a entrar en este ayuno. Así que hubo una brecha entre ese momento en el río, que realmente fue una comisión, y cuando su ministerio realmente comenzó. Él pasó ese momento ayunando. Lo que me recuerda, Dana, a mis 2 ayunos de 40 días que mencionamos antes. Ambos precedieron a temporadas realmente intensas en el ministerio. Y estoy tan agradecida por lo que Dios hizo para prepararme durante los tiempos de ayuno en el desierto. Él hizo lo mismo con Cristo. En segundo lugar, este ayuno precedió, o en realidad fue en medio de, una intensa batalla contra el diablo. ¿Conoces la historia? El diablo seguía viniendo a Cristo y tentándolo, y lo primero con lo que lo tentó fue con la comida. Así que pienso que cuando estamos en una intensa batalla espiritual, se siente como si tal vez la batalla se ha intensificado. Podemos mirar esto y decir, el ayuno es una respuesta como la de Cristo a las batallas espirituales. La tercera cosa es que Cristo ayunó durante 40 días y 40 noches. No todos los ayunos tienen que ser por 40 días y 40 noches. Pero hay mucho sobre el número 40 en las Escrituras. Así que creo que es una conexión interesante. Mencionaste que Jesús fue tentado con comida. Eso fue lo primero con lo que lo tentó el enemigo. Así que ahí está él, en el desierto, y no había una tienda de comestibles a la vuelta de la esquina, o quizás su restaurante favorito. Y por cierto, a Erin le gusta venir a Pensilvania a visitarme porque tienen estas tiendas increíbles tipo mini mercado donde consigues gasolina y comida. Por alguna razón, a Erin le gustan. Y puedes encargar sándwiches a tu gusto. Eso me encanta. Sí, pero no hubo algo así en el desierto donde estuvo Cristo. De hecho, en Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Esa primera tentación era el tentador, el enemigo diciendo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Pienso que esto es realmente importante, porque cuando ayunamos nos vamos a sentir tentadas. Nos vamos a sentir tentadas por una manzana o por un plátano, si estás haciendo un ayuno de jugo. Si estás haciendo el ayuno de Daniel, te sentirás tentada por las papas fritas. Solo lo digo, pero no por experiencia ni nada. A lo mejor las papas fritas no sean una tentación para ti, pero sería a mí a quien me tentarían las papas fritas con un buen trozo de queso cheddar por encima. Te tentarían los melocotones. Los aros de melocotón. La manera en que Cristo respondió a la tentación no es como yo estoy acostumbrada a responder, pero estoy aprendiendo a responder como Él lo hizo. ¿Qué hizo Cristo cuando Satanás le dijo: lo único que tienes que hacer es convertir las piedras en pan y comerlas? Vamos a leer todo el pasaje.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, como hemos mencionado, así es como se ve andar en el Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, lo cual me encanta porque ahí se muestra su humanidad. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a que estas piedras se conviertan en pan. Esto es en Mateo 4, del 1 al 3. Y he escrito en mi Biblia que la tentación número 1 fue la comida y la comodidad, lo cual vemos en otros lugares de las Escrituras. ¿Fueron Jacob y Esaú? Esaú renunció a su primogenitura por un plato de lentejas. Lo puedes ver en Génesis 25 del 30 al 34. Lentejas, las lentejas. Ay, me refiero que cuando tenemos hambre, nos olvidamos de lo que está en juego. Olvida mi futuro, olvida todas mis necesidades, solo dame comida. Exactamente, dame la comida. Fue con lo que Satanás tentó a Cristo aquí. Y ya sabes, renuncia a tu dominio propio, busca comodidad. Déjame darte comodidad ahora mismo. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese escrito está es realmente importante. Muy importante. Claro, Cristo estaba citando las Escrituras al tentador. Cristo conocía la palabra, sabía quién era Dios antes de ir al desierto, porque Él mismo es Dios. Pero luego cita las Escrituras al enemigo. Él no niega que puede convertir las piedras en pan cuando quiera. Podría convertir rocas en galletas con mermelada de fresa, que no se inventarían hasta dentro de miles de años. Él es Cristo. Podría hacer lo que quisiera en ese momento. Pero Él le dijo al enemigo, yo soy más que la comida, yo soy más que mis antojos, yo soy más que lo que pongo en mi boca. Y decimos eso todo el tiempo, eres lo que comes. Pero Cristo dijo, no, yo no soy lo que como o no como, yo soy el Hijo de Dios y viviré de lo que Dios me dé para comer, que es la verdad. Y en ese caso Dios le estaba pidiendo que viniera y fuera el Mesías. Así que hay muchas cosas envueltas en esta interacción. Hay muchas capas de lo que está sucediendo. Pero también creo que hay una aplicación para que digamos lo mismo que Cristo. No me define lo que como o no como. Me define la palabra de Dios, su verdad. Lo importante para mí en ese pasaje es realmente eso. Cristo corre hacia la palabra. Temo decir que muchas veces cuando estoy enfrentando esa tentación, cuando ayuno, no corro a la palabra. Ayer dije que cuando ayuno y siento malestar, tengo la tentación de correr a mis pantallas y empezar a hacer scroll para distraerme. Encuentro adormecimiento o meditación en otro lugar, y eso me recuerda. Si Cristo necesitó correr a la palabra cuando fue tentado a romper su ayuno, puedes esperar que Satanás ponga algunas piedras frente a ti y te diga, convierte esto en una rebanada de pan. Ahora, para mí, eso casi siempre son las papas fritas. Por eso no encontrarás papas fritas en mi casa cuando ayuno. Pero sean cuales sean tus rebanadas de pan, déjame animarte a que la próxima vez que te sientas tentada a romper ese ayuno y perderte lo que Dios te está llevando a aprender y experimentar, a perderte el poder tener hambre dirigida a Él y por Él, corre a las Escrituras, corre a la palabra. Cristo tenía la palabra memorizada, conocía la palabra. Puede que tal vez la tengas memorizada o tal vez no. Así que si no la conoces, abre tu Biblia, pero corre a la palabra. Sí, y sabes, hay algo muy importante aquí. La tentación en sí misma no es pecado. Si empiezas un ayuno y te sientes tentado por la comida, eso no significa que lo estés haciendo mal. Significa que eres humano. Cristo mismo, en su estado de humanidad, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo la tentación de priorizar la comida sobre otras cosas. Aparentemente, una rebanada de pan sonaba muy bien para él en el día 41, y no lo culpo. Así que creo que si eres nuevo en
el ayuno y empiezas y estás como, wow, de repente no puedo pasar por un restaurante de hamburguesas porque huelo esa hamburguesa a la parrilla. Eso no significa que no estés haciendo algo bien, simplemente significa que eres humano. Hay mucho que aprender mientras niegas esas tentaciones y mantienes lo que le prometiste al Señor. Si haces el ayuno que le dijiste, ¿qué harías? Quiero contarte sobre un ayuno que hice hace muchos años. Fue cuando viví en Rolla, Missouri, a la vuelta de la esquina de tu casa, Erin. Estaba aprendiendo a tener, supongo, una vida de oración dinámica. Y no sabía cómo hacerlo con 2 bebés. En ese momento estaba trabajando no a tiempo completo, pero más de lo que probablemente necesitaba debido a mis dones, habilidades y capacidades. El Señor estaba trabajando para traerme de vuelta a casa con mis hijos. Pero temporalmente decidí, necesito pasar tiempo con el Señor en vez de con mis amigos a la hora de comer. Ni siquiera sabía que estaba entrando en un ayuno. Pero fui a Lions Club Park en Rolla, un parque en el centro de la ciudad, y me senté bajo un árbol todos los días. En lugar de almorzar, tomaba un batido y hablaba con Cristo bajo el árbol. No sabía que eso era ayunar. Pero quiero decirles que después de unos 6 meses de hacer esos 5 días a la semana, con algunos descansos aquí y allá porque todavía pasaba tiempo con amigos, era una persona diferente. No hay manera de describirlo. Quiero decir que mi determinación en mi relación con Cristo fue diferente. Mi satisfacción y mi alegría en la vida cambiaron. Mi nivel de estrés bajó considerablemente. Mi depresión y mis sentimientos de agobio disminuyeron hasta desaparecer. Fue un cambio tan dramático en mi vida. Y Dios comenzó a darme la fuerza para confesar secretos y pecados. Algunos de ellos estaban muy lejos en mi pasado. Ni siquiera eran pecados actuales. Pero obtuve la fuerza para simplemente decir: esto es lo que soy. A mi esposo e incluso a mi mamá. Mi esposo y mi mamá te dirán que fue como si estuviera experimentando a Cristo por primera vez. El cambio fue muy dramático. Lo que sé es que hasta el día de hoy, el hambre y la sed que tuve de Cristo durante esos 6 meses continúa hasta el día de hoy. Mi momento favorito del día ahora es muy temprano en la mañana, antes de que Bob se levante, observando a los pájaros carpinteros en mi comedero de pájaros. Paso ese tiempo con el Señor, con mi té o café caliente y simplemente estoy satisfecha en Él. Los días que hago eso, siento que el camino de la vida se levanta a mi encuentro. Puede haber dificultades en ese día, pero estoy equipada para ellas y hay alegría en mi corazón. Y los días que me lo pierdo, podría ser una gruñona. Erin Davis, tú has estado cerca cuando he sido una gruñona y sabes que es verdad. Sin comentarios. Entiendo totalmente. Ambas hemos experimentado algo similar. Sé exactamente a qué te refieres. A veces siento un fuerte deseo de ayunar constantemente debido a la profunda transformación que ocurre en mi corazón durante estos tiempos. Sin embargo, reconozco que el Señor no nos ha llamado a eso. Sería una tarea imposible si así fuera. Pero sé lo que estás describiendo y eso realmente refleja mi pasión por las mujeres con el libro que he escrito. Tengo esta pregunta ardiendo en mi corazón. ¿Qué podría hacer el Señor con decenas de miles de mujeres que se entregan al ayuno? Y la respuesta es: no hay nada que Él no pueda hacer. Quiero decir, no hay nada que Él no pueda hacer de todos modos, pero esto derriba cualquier barrera. Nancy dice: techo afuera, paredes abajo. Eso es lo que hace. Hay paz en ello, hay aprendizaje en ello, hay crecimiento en ello. Realmente no es un debería, sino un podría, es un regalo. Es un llegar a, y podemos lograrlo. Claro, podemos lograrlo, no pudiéramos lograrlo, eso es. Ahora, me encantaría compartir algo de lo que el Señor hizo en ese ayuno de 40 días del que empezamos a hablar. Por favor. Hemos estado hablando de esto realmente como un entrenamiento. Cristo lo usó como entrenamiento para todo lo que estaba a punto de hacer. Yo esperaba que en ese ayuno el Señor realmente me hablara mucho acerca de su llamado en mi vida y reafirmara lo que Él tiene a continuación para mí. Y tal vez que me diera también una nueva misión y una nueva pasión. Pero eso no fue lo que hizo en esos 40 días. Lo que Él hizo en esos 40 días fue hacerme experimentar una tremenda convicción de pecado.
Ahora estoy hablando de un gran esqueleto en mi armario que yo sabía que estaba allí. Estoy hablando de muchas cosas que no veía en mi carne y muchas de ellas tenían que ver con mi relación con mi hijo. Quería decir simplemente, Dios, me diste un hijo difícil. Pero eso no es verdad. Lo que era verdad era que tenía algunas cosas de las que necesitaba arrepentirme. Luego fue más allá de eso, más allá de mi relación con mi hijo, en otras relaciones. Quiero decir, fueron 40 días de arrepentimiento, volver y arrepentirme, volver y arrepentirme. Llegué al final de esos 40 días y pensé, bueno, no era lo que esperaba. Aquí viene mi cumpleaños número 40. Meses después, mi hijo menor, cuando solo tenía 1 año, se alejó bastante de nuestra casa. No lo encontrábamos. Lo llamábamos y lo llamábamos. Nos entró el pánico. Entonces lo vimos. Estaba bastante lejos en un campo. Se veía como un punto. Es un niño intrépido, así que empecé a correr hacia él. Y mi necesidad de llegar a él era tan grande que primero me quité una especie de chaleco que llevaba. Luego me quité los zapatos. Luego me arranqué los aretes de las orejas. Como tenía que llegar rápidamente hasta mi hijo, tuve que despojarme de todo. Regresé a la casa y a la mañana siguiente, en mi tiempo devocional con el Señor, algunos puntos se conectaron para mí. Puntos que estaban siendo entrenados en ese ayuno. Dios me estaba despojando de las cosas que Él necesitaba despojarme para que yo pudiera correr a la siguiente vuelta de la carrera a toda velocidad, vigor y determinación. Así que fue una temporada de entrenamiento. Al igual que la temporada de 40 días de Cristo fue una temporada de entrenamiento. El Señor usó eso para hacer crecer mis músculos espirituales para lo que Él tenía a continuación para mí. Creo que esa es una de las cosas que Él hace cuando ayunamos. Acabas de escuchar a Erin Davis conversando con Dana Gresh. Erin volverá en un momento para orar. Puede ser que ayunar sea algo que hayas hecho antes y el episodio de hoy te haya animado y haya avivado en ti el deseo de hacerlo nuevamente. O tal vez te haya ayudado a restablecer tu hábito de ayuno. O puede ser que nunca hayas intentado ayunar antes. O quizás quieras empezar simplemente tomando tu hora de almuerzo y apartándote con el Señor por ese tiempo que normalmente pasarías comiendo o hablando con tus amigos. Toma ese tiempo para hablar con Él. Él es tu mejor amigo. Pasa ese tiempo con Dios. Y tal vez puedas hacer eso una vez a la semana. O quizás puedas empezar a aumentar el tiempo o la frecuencia con que lo haces. El punto es estar en comunión con el Señor en un tiempo más enfocado, concentrada, libre de distracciones normales como comer. Y recordarnos a nosotras mismas que necesitamos a Cristo, que necesitamos la palabra de Dios más que la comida física. Y quiero animarte a que le preguntes al Señor, ¿cómo quiere que practiques la disciplina espiritual del ayuno? Si comer alimentos que saben bien te hace sentir culpable, asegúrate de regresar con nosotras mañana a Aviva Nuestros Corazones. Erin nos recordará que debemos convertir el placer de comer en un impulso para adorar al Dios que creó ese placer en primer lugar. Ahora Erin regresa para orar por todas nosotras mientras aprendemos y crecemos en la disciplina del ayuno. Señor, tú tienes una carrera para cada una de nosotras. Tú eres el que llamó a nuestras vidas contigo a una carrera en tu palabra. Y las carreras requieren preparación. Así que oro por mis hermanas. Sigo viendo esa imagen de decenas de miles, tal vez cientos de miles, tal vez millones de mujeres que te siguen en todo el mundo ayunando. Oro para que tú uses eso para pulirnos mientras corremos la carrera de la fe. Te oro por esa mujer que está escuchando y que nunca ha ayunado. Te pido que le muestres cómo se ve esto en su vida. Oro por esa mujer que está escuchando que se olvidó del ayuno. Ayunó hace 10 años. Ayunó cuando se convirtió en creyente por primera vez, pero olvidó que tú puedes usar eso en su vida. Te pido que le des claridad acerca de sus próximos pasos mientras camina en el Espíritu. Te amamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas y es en tu nombre que oro. Amén. Trayéndote enseñanza práctica de la palabra de Dios, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.